Sobre el cierre de la entrevista, recién te anticipabas a lo de Estación Central. No es un asunto que maneje directamente la Intendencia de Montevideo. Lo que hubo fue una, decisión del directorio del Banco Hipotecario que mandató la firma de un acuerdo transaccional con una empresa llamada Glenby que va a permitir que la ex Estación Central y predios linderos queden en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y allí será el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el que en primera instancia empiece a buscar alternativas, ¿no? La Intendencia, ¿ha entablado alguna conversación, aunque más no sea informal? ¿Tiene algún plan? Sí, el otro día justamente cuando teníamos esta reunión por el plan de movilidad, conversamos informalmente con la ministra y nos comprometimos, sí, a trabajar juntos, porque ahí hay sin duda cosas importantes para hacer en un lugar espectacular. En algún momento, hace años, había habido un llamado a expresiones de interés, a proyectos, ¿verdad? Pero claro, como estaba la situación judicial que trancaba todo, eso quedó en eso. Yo creo que es factible que se avance con algún llamado a propuestas. Y obviamente la Intendencia tiene mucho que opinar ahí porque, bueno, es la utilización de espacios y la lógica de la planificación territorial y el desarrollo urbano tienen elementos de decisión importantes, pero seguramente lo vamos a hacer coordinado y liderado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el propietario de todo ese tramo. ¿Y tenés opinión a priori? Porque, bueno, en un momento en el que se hacen estudios para que el proyecto de movilidad metropolitana se pueda complementar con, por ejemplo, una eventual solución ferroviaria, un tren, aprovechando las vías del ferrocarril central, no faltan planteos de quienes, como por ejemplo quienes nos van a visitar a continuación de esta entrevista, integrantes del grupo de pasajeros en defensa de la Estación Central, dicen habría que aprovechar eso para que por lo menos esa frecuencia de trenes ingrese a la estación y, entre otras cosas, allí también haya una terminal multimodal, por ejemplo, corriendo la terminal suburbana que está en la calle Río Branco hacia esa zona. ¿Qué te parece esa idea? Es real que no es solo, la Estación Central no es solo la fachada espectacular que hay contra la calle, ¿verdad? La Paz, ¿verdad? Eso es espectacular. Son un montón de cuadras para atrás, en donde yo creo que sí hay que aprovechar eso para complementar las facilidades de movilidad. Si es tren, si es ómnibus, el formato es algo que después habrá que los expertos tendrán que diseñar, pero yo creo que sí hay que aprovechar todo ese tendido, todo ese espacio que hay hacia atrás de la estación para contribuir a temas de movilidad. O sea que no descarto en absoluto propuestas de este tipo. Capaz que si cerramos esto y me das 2 minutos, porque yo quiero enfatizar otro tema, que es el que en donde la Intendencia está muy abocado también, que es que una vez que hemos mostrado una disminución sustancial del déficit de la Intendencia, mostrado un ordenamiento claro de la situación financiera de la Intendencia, nos planteamos obras, nos planteamos con mucha más optimismo, con mucha más energía, planes de obras que van más allá de lo que se aprobó en el presupuesto departamental, que son estos. Seguimos adelante, 10:17 de la mañana, 10:17 de la mañana de la diaria. Llegaron varios mensajes durante la entrevista con el intendente de Montevideo, Mario Vergara. Por ejemplo, uno dice, escuchando la entrevista, me gustaría que se planteara si se pensó cómo se va a organizar en temporada alta la circulación de buses y bajada de personas pasajeras en Plaza Independencia. Soy guía turística, dice Ana. Hace muchos años trabajo para cruceros. Ya hay muchas dificultades para acceder a la plaza. Son 4 meses aproximadamente, de diciembre a marzo de temporada. Las fechas y horarios de llegada las tenemos con anticipación de julio a agosto y todas las partes involucradas, Intendencia de Montevideo, Ministerio de Turismo, de Transporte y Obras Públicas, etcétera, también. Agradezco puedan atender nuestra inquietud, que ya fue planteada muchas veces por parte de las agencias y
también planteada a las agencias, a la Intendencia. No le hicimos la pregunta específica por este planteo tan particular, pero sí le hablamos de eventuales problemas con una Plaza Independencia rodeada de buses articulados que van a llegar con mucha frecuencia. Y yo le mencioné en la pregunta, al final en la formulación, lo turístico. Vergara entiende, o fue lo que dijo acá, que es manejable el impacto de ese movimiento, pero yo creo que es uno de los grandes temas que capaz que no se ha abordado, cómo eso, cuando quede operativo, va a relacionarse con otras actividades, entre ellas la turística, pero no solo la turística. A ver, otro asunto más, o mejor dicho, otros mensajes que llegaron a propósito del sistema de transporte. Deberían revisar los cruces de Avenida Italia con Santa Mónica y Cooper, que en horarios pico generan o tienen allí o se da allí una gran trancadera del tránsito. Un tramo que puede realizarse en un máximo de 10 minutos se demora 20 o 25. Después se debe reparar urgentemente la vereda en la calle Río Branco, las veredas allí y en esa calle, que es la principal utilizada por la gente del área metropolitana que viaja a Montevideo por la terminal Baltasar Brum, o sea, la terminal de ómnibus suburbanos. Esto lo escribe Carlos, que es de Las Piedras, y como pedrense, por lo menos en términos de su lugar de residencia, debe conocer bastante esa terminal. Dejo por aquí esto, que es un poco el arrastre de la entrevista con el intendente de Montevideo, Mario Vergara, y abro una entrevista que no va a referirse a los mismos temas, pero que está conectada, incluso con algunas cosas que recién mencioné, porque el miércoles de la semana pasada, el directorio del Banco Hipotecario del Uruguay mandató a la firma de un acuerdo transaccional para terminar el diferendo entre el Estado y la empresa Glenby Sociedad Anónima, y por ende el predio de la ex Estación Central y Padrones Linderos pasarán a quedar en manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Años atrás, hace ya 7 años, en 2019, ese ministerio, el de Transporte y Obras Públicas, había abierto un proceso para recibir ideas y reutilizar la exestación, o sea, ideas tendientes a darle un nuevo uso a la exestación José Artigas, en su momento perteneciente a AFE. Se presentaron en 2019 11 proyectos y el presentado por el colectivo de pasajeros en defensa de la Estación Central fue entonces el mejor valorado. Esta propuesta implicaba recuperar la función terminal de trenes para personas pasajeras del edificio central, crear un gran espacio público a modo de rambla elevada con vistas a la bahía de Montevideo y también que allí se radicara y empezara a funcionar un intercambiador multimodal con otros medios de transporte, o sea, que el tren tuviera allí la posibilidad de conectarse con otros medios de transporte que también tendrían un espacio. De esto queremos hablar a partir de este momento con Marcelo Benoit y también con Carlo Pereira, que son integrantes del colectivo de pasajeros en defensa de la Estación Central. Carlo Pereira, bienvenido, buen día, gracias por estar por acá. Buenos días. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es en el año 2019, como tú lo dijiste, Martín, cuando el ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor Víctor Rossi, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que en el momento estaba todo unificado, y la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Vivienda con Eneida de León, la Intendencia de Montevideo a través de Patricia Roland, de Acondicionamiento Urbano, se hizo un llamamiento para presentar ideas para lo que es el futuro de la Estación General José Artigas. Ahí el proyecto que nosotros presentamos, elaborado por los arquitectos Augusto Alcalde, Federico Arroza y el grupo de pasajeros de Estación Central, más otras instituciones, entre las cuales está Eritran, que integro. Queremos justamente el equipo recopilador histórico del transporte, la institución que desde hace 27 años está haciendo el único paseo histórico con coches antiguos restaurados por Montevideo, todos los fines de semana. De paso ya paso el chivo. Estas instituciones, lo que queremos es que la Estación Central vuelva a ser lo que, para lo cual fue construida por Luigi Andreoni en 1897 inaugurada, el kilómetro cero ferroviario del país. No la estación, la pecera, allá 8 cuadras abajo, en Nicaragua, contra los accesos, que primero que no es un lugar geográficamente accesible, porque no es lo mismo venir desde 18 de julio o desde la terminal Río Branco hoy, gente que tiene que hacer combinación con el ferrocarril, que ir hasta la calle Nicaragua, es prácticamente ir casi hasta la Torre de Antel, sino que además es el hecho de que tenemos un hermoso edificio construido envidia de muchísimas
colectividades y de muchísimos países del mundo, porque todo el que viene acá, arquitectos, ingenieros, alaban, y con razón, la estación central, volver a ser el lugar de donde partan los ferrocarriles de pasajeros en nuestro país. Eso integrado, el proyecto no es solo para la estación, es estación, playa de maniobras, que para que se entienda la playa de maniobras es todo lo que es pasto, ¿tá? Por donde iban las 7 vías de los 7 andenes de la estación, más los galpones que están por la calle Paraguay. En los galpones de la calle Paraguay, hacer emprendimientos culturales, entre ellos un museo del transporte, plazas de comida, comercios, todo lo que se quiera quizás combinar, no un shopping, no confundamos. Y en la playa de maniobra hacer la salida de las distintas vías de ferrocarril de pasajeros, más los ferrocarriles históricos que los hay en el Uruguay, pero no tenemos un lugar desde donde hacerlos partir, ¿tá? De instituciones como Amigos del Rielo, como el CEFU, que tienen sus locomotoras de vapor antiguas del siglo XIX y que perfectamente podrían también partir de ahí junto con los trenes de transporte regular de pasajeros. Y del otro lado de la playa de maniobra, contra lo que hoy es el viaducto portuario, hacer una rambla elevada para que sea un lindo paseo que se pueda ver desde allí mismo la bahía y el puerto y el cerro, pero abajo trasladarse lo que es la terminal Río Branco al día de hoy, que es uno de los proyectos que el Ministerio de Transporte ha estado evaluando desde la época de Víctor Rossi, precisamente. Hacer una estación multimodal que nos sirva a todos y que sea combinación para todo. Me queda pendiente el saludo de Marcelo Benoit, que también forma parte de este colectivo de pasajeros, voy a reiterar el nombre para decirlo correctamente, Grupo de Pasajeros en Defensa de la Estación Central. Recién Carlos definía el espíritu de aquel proyecto, en el medio pasaron muchas cosas, este reciente acuerdo a nivel de la justicia le da nuevamente todos estos bienes al Estado. Pero antes de eso, cuando terminó aquel gobierno, el gobierno que fue en términos de gobierno nacional de 2015 a 2020, me pregunto qué pasó con el proyecto, por qué ese proyecto no pudo caminar o no se concretó al punto tal de que ahora, 7 años después, estamos nuevamente poniéndolo arriba de la mesa. Bienvenido, Marcelo, y te escucho con respecto a ese tema. ¿Qué pasó en el medio? Lo que ocurrió fue que el proyecto lo hizo Víctor Rossi porque nosotros presentamos en febrero de 2019 más de 23.000 firmas a la Intendencia de Montevideo, al Ministerio de Transporte, para que los trenes volvieran a llegar a la estación central. O sea, que después de que terminaran los temas judiciales, que los trenes volvieran a llegar a la estación central, argumentando, por ejemplo, que el servicio de pasajeros de la línea Montevideo 25 de agosto, en 2003, cuando se abandonó la estación central, y se alejara la terminal 500 metros del centro, se perdieron más de 100.000 pasajeros por año y el servicio volvió a operar a pérdida, que había dado ganancia por un corto periodo, porque en julio de 2012 habían incrementado frecuencias con horarios estudiados para servir a la gente, y el número de pasajeros había explotado. Se había pasado de 19.000 pasajeros en enero de 2002 a más de 60.000 en enero de 2003. Y los trenes salían y llegaban con gente parada. Cuando se alejó la terminal del centro, se perdieron, como ya digo, más de 10.000 pasajeros por mes. Nosotros evaluamos que unos 100.000 por año, pero claro, como no llegó a ser un año entre una cosa y la otra, entre que se incrementó la frecuencia y se abandonó la estación central, no se pudo saber en total cuánto habría sido la pérdida real. Nosotros estimamos que fueron 100.000 pasajeros, más de 100.000 pasajeros por año. Ahí pongo un punto y te sigo escuchando porque recién Carlos mencionó a esa nueva terminal que queda sobre la calle Nicaragua. Yo quiero remarcar que esa terminal de pasajeros y pasajeras es la que empieza a funcionar cuando dejan de llegar los trenes con esas características a Estación Central, y lo quiero subrayar porque siento que mucha gente no la ubica. Porque Exacto. Está detrás de unos muros de ladrillo, hay una especie de buraco para ingresar. Entre ¿no? los galpones que eran para los trenes, para la estación central tenía la playa de maniobras y además una playa de cargas que daba, que justamente los galpones eran para eso. Lo que pasa es que esos galpones se usaban después como oficinas y depósitos, y también AFE alquilaba espacios, porque esto era de la época de 1890 y pico, y las cargas venían en bolsas y en cajones. Después, cuando evolucionó hacia contenedores y esa cosa hacia pallets, ya no se usaban esos galpones para el transporte de cargas. Pero sí la explanada, porque se hacían descarga de camión a vagones, y eso estuvo operativo hasta que AFE vendió
más o menos la mitad, para hacer los edificios anexos de la Torre de Antel. Entonces ahí se dejó de transportar carga y ya perdió ingresos por alquiler de espacios, por pérdida de transporte de carga y de espacio para movilizar la carga ahí en la estación central. Pasó todo a Carnelli, que después tenía problemas porque la estación Carnelli tiene limitaciones de espacio y de largo de vías, entonces quedaba congestionada. Los trenes de carga tenían que esperar días en el interior del país para poder ingresar a la estación central, primero, que también se dejaban vagones de carga y bastantes, y después, cuando se abandonó la estación central a partir del 1 de marzo de 2003, ya no, si Carnelli estaba llena no tenían a dónde ir, porque en el puerto no podían quedar los trenes porque no había lugar tampoco. Entonces tenían que quedar varios días haciendo perder cargas para AFE, otros ingresos porque las locomotoras estaban ahí sin poder hacer nada. O sea, fue todo un perjuicio para el ferrocarril que tampoco se ve, aparte de lo del transporte de pasajeros, por supuesto, ¿no? Claro, en definitiva yo abrí ese paréntesis para definir de qué hablábamos cuando hablábamos de esa terminal alternativa central que ustedes entienden terminó funcionando mal. La terminal se hizo en ese lugar porque ahí cruza la vía al puerto. Entonces, ¿qué pasó? Primero se había pensado en trasladar la calle Colombia. Eso era la primera maqueta que hubo del Plan Fénix, ponía una terminal en la calle Colombia. Pero ¿qué pasaba? Tenían que trasladarle el ingreso ferroviario al puerto y no querían invertir esa plata. Entonces dijeron, bueno, ponemos la terminal acá, liberamos la mayor cantidad posible para hacer el proyecto inmobiliario que era totalmente deficitario e inviable desde el Vamos. El Plan Fénix. Sí, el Plan Fénix. Pero Sociedad Anónima de Urbanismos Fénix, conjuntamente mixta con el Banco Hipotecario. Claro. Esa era la entidad que tenía potestado llevar adelante el emprendimiento en la playa de maniobras, que en su momento Salomón Noacha, presidente del Banco Hipotecario, decía que había interesado a todo el mundo y se terminó presentando una sola empresa creada específicamente para este proyecto y que no tenía manera de llevar adelante el proyecto. Y que tenía como el principal socio a Fernando Barboni, que era un constructor muy cuestionado y con un montón de pleitos con el Banco Hipotecario porque buscaba resquicios legales para cobrar sin hacer las obras. Que esto está dicho en las actas de la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Entes 2000-2005, donde también ahí hay todo un montón de cosas sobre el Plan Fénix que demuestran que hubo un montón de irregularidades y de cosas muy extrañas, además de que tampoco hubo informes técnicos que dijeran, sí, se puede trasladar la terminal de trenes y todo eso, cuando al contrario los informes técnicos decían, perdemos capacidad de vías, el puerto se perjudica porque la estación central era la playa de maniobras del puerto, y todo eso hay informes técnicos que nosotros tenemos, y que se hizo caso omiso porque se quería llevar adelante el proyecto para, entre otras cosas, elevar los valores de terrenos de la Guada que después fueron vendidos al Banco Hipotecario a precios que no lo valían para construir edificios del Banco Hipotecario. Los baldíos que se prometieron rellenar quedaron, hasta hace poco que recién sí ahí se construyeron edificios. Y en definitiva, todo ese proceso explica que la estación central haya quedado en desuso. Exacto. Y volvemos. Y la terminal esa justamente se hizo para ponerla ahí. Pues claro, la pusieron ahí porque y llenamos el ojo, hacemos una cosa moderna, impráctica totalmente, pero moderna, que incluso los trenes largos que salían con excursiones en la estación central entraban casi todos los coches en el andén. Iban con 11 coches, entraban 10, pongámosle. En la nueva terminal entraban 3. O sea, la gente para el resto de los coches iba caminando por el costado de la vía o subía por los últimos y después caminaba por dentro del tren. Ahora, volviendo a ese momento, 2019, ¿no? Ahí de algún modo vos historiaste o pusiste arriba de la mesa distintos hechos que se fueron dando que explicaron que la estación central, pese a que a mucha gente eso le parece increíble, efectivamente hace tiempo esté en desuso. En 2019... ya buscando perspectivas de salida, ustedes presentan un proyecto que es elegido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y volviendo a la pregunta que yo hacía, ¿qué pasa en adelante? ¿Por qué de 2020 en adelante ese proyecto no se puede instrumentar y recién ahora estamos encontrando una nueva posibilidad de que algún resquicio le permita prosperar o ser tenido en cuenta? Y en principio porque cambió el gobierno y es como un reseteo. Ese es un problema de la falta de política de Estado también. ¿Qué pasó cuando cambió el gobierno? Porque se fue Víctor Rossi en aquel momento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cuando dejó el gobierno del Frente Amplio, y llegó un ministerio que tuvo en una primera etapa a Luis Alberto Heber como ministro y luego a José Luis Falero. ¿Llegaron a hablar con ellos? No, porque claro, todavía siguen los temas legales. Porque hubo todo... Nosotros... al principio, antes de que se abandonara la estación central, pero que se estaba hablando del Plan Fénix, que comenzó en 1997,
y 2003, que se abandonó la estación central, nosotros fuimos a comisiones parlamentarias, hablamos hasta con el intendente Arana, hablamos con un montón de gente, y evidentemente aceptaban todo lo que nosotros le decíamos, pero el plan Fénix siguió adelante. Después que se abandonó la estación y empezaron inmediatamente en 2003 ya los juicios, en principio cruzados, la excusa que nos decían era que había un tema legal y que entonces no se podía hacer nada. Y eso se arrastró. Entonces, claro, al final nosotros dijimos, no, ¿para qué vamos a ir a hablar? Más allá de que nosotros sí sacábamos comunicados, mandábamos notas, pero en principio lo de pedir reuniones hasta que no se resolviera el tema legal no tenía mucho sentido porque nos iban a decir lo mismo. Ajá. Que hasta que no se resolviera no se podía hacer nada, más allá de que con Víctor Rossi sí se había avanzado en que se había presentado la expropiación de la playa de Maniobras. ¿Por qué había pasado con la playa de Maniobras? La estación se daba en comodato. El edificio de la estación central se daba en comodato al concesionario de Glenby. La playa de Maniobras se vendía. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasaba? Se pagaban cuotas de $250.000 a medida que avanzaran las obras. Glenby pagó solo una cuota con dinero prestado por el propio banco hipotecario y nada más. Y le dieron los títulos de propiedad. Entonces ahí fue donde vino todo el conflicto, claro. Y por eso era que tampoco se podía disponer de la playa de Maniobras y por eso hubo un trámite de expropiación. Por eso es que al final le terminaron pagando a Glenby casi $2 millones. Bien, eso es todo lo que hay por detrás de la parálisis, digamos, pensando hacia adelante, ¿no? Ahora que el Estado vuelve a hacerse de esos bienes, lo cual es un logro, aunque demoró mucho tiempo o tuvo que pasar mucho tiempo, se perdió mucho tiempo en el medio. Hace bien poco, cuando se conoció el acuerdo que permite que el Estado vuelva a tener esos bienes, la ministra actual de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo que el acuerdo transaccional es algo complejo, se debe remitir al juzgado de lo contencioso administrativo para su correspondiente homologación, eso todavía no ha ocurrido, veremos cuánto tiempo demanda. Y después agregó, vamos a esperar para hacer los anuncios de los siguientes pasos para cuando tengamos eso cerrado y clausurado el proceso. O sea, fue cauta y prefirió no decir, ahora que el Estado tiene el bien de nuevo, o estos bienes de nuevo, queremos hacer allí o una terminal de pasajeros o lo que sea. Cautela y espera. ¿Ustedes qué interpretan o como colectivo qué se proponen ante este escenario de oportunidad que se abre, Carlos? Ante este escenario nosotros lo que ahora estamos es, primero, la espera de lo que dijo la ministra Echeverri, de que ella estima que fines del próximo mes, estamos hablando fines de abril, estamos en Uruguay, seamos realistas, mediados o fines de mayo, se resolverá sobre la homologación de este acuerdo finalmente y pasará a ser legalmente, con todas las letras, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas propietario de la estación central y todos sus anexos, playa, maniobra, galpones, etc. La idea nuestra es precisamente ver de poder presentarle la idea nuestra, el proyecto nuestro, para volver a, digamos, levantar un poco de aire, de viento en la camiseta, dado que de los 4 proyectos, como vos muy bien decías al inicio de la nota, de los 4 proyectos remanentes, finalistas, llamémosle, el mejor puntuado fue el nuestro. ¿Qué implica lo que justamente te hemos contado en sí? Que bueno, durante todo este tiempo, al haber habido cambio de gobierno, el gobierno anterior, obviamente, me refiero al gobierno 2015-2019, segundo de Vázquez, se tenía la esperanza de volver a tener el mismo partido, el gobierno, para luego darle para adelante con el proyecto. El tema que, obviamente, se vino, como dijo Marcelo, se reseteó todo, se guardó en un cajón, se cubrió la estación central con una enorme sábana blanca o negra, al punto que incluso hasta el Día del Patrimonio, durante el periodo de gobierno de Vázquez, todos los días del patrimonio se visitaba la estación. En 2018 se abrió, recuerdo. Exacto. Y después, 2020, primer año de gobierno coalición multicolor, ya no se abrió más la estación. Quedó cerrada, bien, hasta el día de pasado, miércoles, que a partir de ahora tengo entendido que está la Guardia Republicana custodiándola, porque habían vuelto otra vez intrusos, con todo lo que sufrió del punto de vista arquitectónico y estructural la estación, se le llevaron mármoles de las escaleras, murales,
puertas de madera de roble del siglo XIX, cantidad de cosas. Entonces, para evitar ese deterioro, bien, incluso hasta se tienen denuncias, hasta de un vecino del edificio de enfrente que se dedicaba a tiro al blanco tirándole al reloj de la estación, que está prácticamente con cuarto cuadrante porque casi destruido está. Eso es lo que queremos también justamente ver, de parar, esperemos que se haya detenido acá, y darle para adelante nuevamente con el proyecto nuestro ante la ministra Echeverri. Quiero hacer dialogar para respuestas breves esta oportunidad que se presenta, este estado actual de cosas, con otras cosas asociadas a la movilidad que han ido ocurriendo en los últimos años, que pueden eventualmente potenciar, o no, ustedes me lo dirán, lo que se piense a futuro con la vieja estación central y los predios linderos. Por ejemplo, desde ya hace varios años circula un ferrocarril por las vías del ferrocarril central, hecho a partir del contrato con UPM para la segunda planta, que en el actual gobierno entienden puede ser una oportunidad para que haya servicios de pasajeros, pero mucho más modernos que los preexistentes. Ustedes entienden que efectivamente, como se dice habitualmente, el tren de UPM, o sea, el proyecto de ferrocarril central, potencia un eventual nuevo uso ferroviario de la estación. Sí, es que se hicieron casi todos los andenes nuevos de las paradas y estaciones, se hizo doble vía hasta el kilómetro 28, o sea que tienen potencial. Más allá de ¿Dónde es el kilómetro 28? Pasando Progreso. Ajá. Entonces, el problema es que ya se está hablando primero que el servicio se plantea hasta 25 de agosto, y ya se está hablando de que hasta Progreso, capaz que hasta Canelones. Entonces nosotros estamos en contra de eso, tiene que llegar hasta 25 de agosto primero. Llegaba antes. Hasta donde llegaba, en realidad llegó hasta Florida y hasta San José en los 2000 y se suprimieron en 2012, y no tampoco fue por falta de pasajeros. Y ahora, con vías nuevas, justamente se podría ir muy fácil a Florida en 2 horas o menos, más allá de que en el pasado también, porque la vía no estaba tan mal, se podía haber ido en 2 horas, pero claro, el problema era la cantidad de paradas también. Pero lo que nosotros planteamos es que primero 25 de agosto, o quizás, es cierto, tal vez en primera etapa Progreso sí, para arrancar, pero después que ya sería, vamos a ir a 25 de agosto, después a Florida y a San José, y también para el otro lado, la vía está renovada hasta Peñarol, después, ahora sí, después de Peñarol sí, la vía está en bastante mal estado, faltan barreras, pasa de todo, pero que se llegue a Empalme Olmos como se llegaba hasta 2018 también, aunque había una frecuencia sola. En 2012, hasta 2012 había 4 frecuencias a Empalme Olmos, que movían bastantes pasajeros, a pesar de no llegar a la estación central, pero entre las intermedias movía mucha gente. Incluso hay un estudio de AFE de 2005 donde se planteaba que con la estación central en servicio y determinadas frecuencias en Empalme Olmos, un tren a Florida, un tren a San José y otros a 25 de agosto y a Progreso, se podía llegar a transportar fácilmente 1 millón de pasajeros por año. Fácil. Y que por supuesto el servicio era rentable, cosa que con la nueva terminal era muy difícil. Claro. Porque el problema es que la mayor parte de los pasajeros, tal como lo identificamos nosotros en su momento, haciendo encuestas y relevamientos de todo tipo, la mayoría de los pasajeros llegaba a pie hasta la estación. Y lo sigue haciendo. Entonces, la idea de combinar con otros medios de transporte es para abrir más el abanico. Pero la prioridad tiene que ser a la gente que llega a pie primero. Y entonces para eso la terminal tiene que volver a la estación central, porque la nueva terminal está en un lugar sumamente inconveniente para el acceso, tanto a pie, incluso en otros medios de transporte también. Ahora quiero hacer jugar esta oportunidad que se plantea con todo lo que se está discutiendo en términos de movilidad metropolitana, ¿no? Estuvimos recién hablando con el intendente de Montevideo, Mario Vergara. Hay definiciones, aparentemente ahora sí ya encaminadas, con respecto a 2 ejes troncales, simplificando, Avenida Italia, 8 de octubre, tomando como referencia el mapa de Montevideo, y después confluyendo en 18 de julio. ¿Cómo ven ustedes la coexistencia de esta estación central recuperada por el Estado con estos planes de movilidad? ¿Entienden que debería aprovecharse todo esto de repensar la movilidad metropolitana para colocarla en el centro de un sistema nuevo? Obviamente, tendría que hacerse un plan integrado, un megaplan, en el cual poder justamente darle una nueva inserción en digamos, microcentro, llamémosle así, a la estación con el transporte ferroviario de pasajeros más el transporte interdepartamental de lo que sería traer la terminal Baltasar Brum a la playa de maniobras de AFE, con el proyecto que viene ahora de 18 de julio, más allá del soterramiento, no soterramiento,
poder tener de esa manera las líneas urbanas, las líneas interdepartamentales, accesibilidad directa y viceversa con el ferrocarril. Esa es nuestra idea. Por eso también hemos planteado la instalación, la creación de un loop con un medio de transporte eléctrico, no ómnibus a batería, no, porque eso es pan para hoy, hambre para mañana, sino con o tranvía o trolebuses quizás un poco más económica, digamos, la instalación, mucho más versátil, que uniera la ciudad vieja con el centro y la estación central de ferrocarril. Incluso hasta Tres Cruces podría perfectamente hacerse por el lado norte, digamos, de 18 de julio, que es la zona que en este momento más lo necesitaría. Bien, o sea que ustedes ven que hay una posibilidad de integrar el sistema de transporte metropolitano con la estación. Marcelo, creo que ibas a acotar alguna cosa, me pareció. Que de hecho en el plan de transporte que se está hablando, para el eje hacia el norte, o sea, La Paz, Las Piedras, Progreso, Canelones, se habló de utilizar el ferrocarril. Sí, se está estudiando eso. El problema es que se hacen estudios del estudio y nunca se llega a nada cuando en realidad la demanda está, y de hecho entre 2002 y 2003 el número de pasajeros de los trenes explotó. Es cierto que pasó mucho tiempo también, pero el tema es que la gente te dice, yo dejaba el auto en mi casa porque el tren me llevaba en 20 minutos. Claro. Ese es el tema. Entonces, si se busca sacar los autos, la opción es el ferrocarril y el tranvía. Lamentablemente se sigue apostando a ómnibus a batería que, bueno, después veremos qué pasa. Para cerrar la entrevista quiero compartir con ustedes un mensaje que llegó de Mónica, en este caso Mónica del Barrio Sur. Me encanta la idea de revivir la vieja estación de AFE, pero como en cualquier parte del primer mundo es fundamental que el plan incluya una terminal de buses, parada de taxis, locales comerciales, etcétera. Deben estar dadas todas las funcionalidades para quien llega y quién se va del lugar, que es algo que ustedes plantearon efectivamente en esta entrevista. Y simplemente complemento sobre el cierre que lo que dicen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es que los planes que evalúan la posibilidad de que en el eje Ruta 5 haya una solución ferroviaria que complemente el plan de movilidad metropolitana, se dice que se apuntan hacia 2030, es decir, como que al final de este periodo podría haber una definición. Mientras se lo digo, Marcelo demasiado tiempo. Mueve la cabeza. Claro, pero el tiempo sigue pasando. Claro, pero el problema es que la gente justamente, ya que se van a hacer estos dos corredores, pero que también se atienda al norte, que además la vía ya está. O sea, no es ciencia aeroespacial. En otra parte del mundo circulan muchísimos más trenes que los que podrían llegar a circular en Uruguay y no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el misterio? Marcelo Benoit, muchas gracias por la visita. Lo mismo, Carlos Pereira, gracias por estar por acá. Les recuerdo a quienes nos están mirando que Marcelo y Carlos son integrantes del grupo de pasajeros en defensa de la Estación Central, que en 2019 presentó un proyecto que en aquel momento fue elegido como el mejor para pensar en nuevos usos, en un futuro de ese edificio y de esos predios que son tan importantes y que tienen tanto valor. Eso, pese a ser resuelto de esa manera, nunca se ejecutó, y ahora que la estación vuelve a ser del Estado, es que vuelve a tener sentido hablar de ese proyecto que en su momento había sido distinguido. Gracias a ambos, como les dije. Pausa mediante, volvemos para encarar el cierre del programa, presentándoles a otras dos personas que van a estar en esta mesa y que van a ser parte de la nueva programación de la Diaria Radio a partir del 6 de abril.